Buen día para todos. Seguimos en Parashat Balak en capítulo 24. Bilam vio que era bueno en los ojos del Eterno bendecir a Israel, así que no marchó como las veces anteriores al encuentro de adivinaciones y dirigió su rostro hacia el desierto. Dice Rashi, se dijo, ya no necesito averiguar del santo bendito es evidente que él no desea maldecirlos. El versículo parece decir que como Bilam comprendió que Dios no deseaba maldecir a Israel, decidió bendecirlos, pero no es así. La intención original de Bilán siempre fue maldecir a Israel. Las dos veces anteriores, sin embargo, Dios había cambiado su maldición por bendición, aunque eso ya había hecho que Bilán comprobase que Dios no deseaba maldecir a Israel. No implica que Bilán de repente hubiera decidido bendecir a Israel. Cuando la Torá dice que Bilán no fue como las veces anteriores al encuentro de adivinaciones, sino que dirigió su rostro hacia el desierto, quiere enfatizar que a falta de poder maldecirlos directamente, Bilam había decidido mencionar los pecados de Israel aludidos en el desierto para que eso hiciese que la maldición recayese sobre ellos indirectamente. Eso es lo que dice lo que está escrito aquí, de que y dirigió su rostro hacia el desierto. Así que no marchó como las veces anteriores. Esta frase significa como había hecho las dos veces anteriores al encuentro de adivinaciones, es decir, para practicar adivinaciones, quizás el Eterno se le apareciera fortuitamente según era el deseo de Bilam. Él se dijo, ya sea que Dios quiera o no quiera maldecirlos, yo haré mención de sus iniquidades, y la maldición recaerá sobre ellos a la mención misma de sus iniquidades. Y dirigió su rostro hacia el desierto. Esto debe ser entendido como la traduce el Targum. Dice aquí, dirigió su rostro hacia el becerro que Israel había adorado en el desierto. A esto se refirió Bilán cuando, según Rashi, afirmó que maldecería a Israel directamente por medio de la mención de sus iniquidades. Le seguimos en el versículo 2. Bilam alzó sus ojos y vio a Israel residiendo según sus tribus, y el Espíritu Divino estuvo sobre él. Dice aquí, Bilán alzó sus ojos, lo hizo porque intentó meter en ellos el mal de ojo. Esto explica por qué la Torá enfatiza de que en esta ocasión alzó sus ojos, lo que afirmó acerca de las veces anteriores, lo que no afirmó acerca de las veces anteriores. Con este último acto tiene ya la descripción de las tres características esenciales de Bilam: el ojo maligno descrito aquí, así como el espíritu arrogante y el alma ávida mencionados más arriba, que lo trae el Pirkei Avot, que en la Mishnah contrapone las cualidades espirituales de Abraham con las de Bilam. Dice así, todo aquel que posea las siguientes cualidades es de los discípulos de nuestro ancestro Abraham, y todo aquel que posea los efectos contrarios es de los discípulos del malvado de Bilam. Ojo bondadoso, espíritu humilde y alma sencilla. El que lo posea es de los discípulos de nuestro ancestro Abraham. Pero ojo maligno, espíritu arrogante y alma ávida, el que lo posea es de los discípulos del malvado Bilam. ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos de nuestro ancestro Abraham y los discípulos del malvado Bilam? Los discípulos de nuestro ancestro Abraham disfrutan de este mundo y heredan el mundo venidero, como se declara, para heredar el ser a los que aman, y sus arcas llenaré. Pero los discípulos del malvado Bilam heredan el purgatorio y descienden al pozo de la destrucción, como se declara, pues tú, Dios, los hará descender al pozo de la destrucción. Los hombres sangrientos y fraudulentos no llegarán ni siquiera a la mitad de sus días, mas yo confío en ti. Dice aquí, residiendo según sus tribus, vio que cada tribu residía por sí misma y no estaba revuelta con las demás. También vio que las entradas de las tiendas de cada uno no estaban dirigidas directamente entre sí a fin de que nadie pudiera atisbar al interior de la tienda de su prójimo. El Espíritu Divino estuvo sobre esto, implica que decidió en su corazón no maldecirlos. Lo que dice aquí. Batía la Ruach Elohim, que literalmente significa el Espíritu de Dios estuvo sobre él. Parece decir que de repente le llegó la inspiración profética.
pero de haber sido así, el texto mencionaría a continuación el contenido del mensaje profético. Por esta razón, Rashi entendió aquí que la expresión Ruach Elohim, que es Espíritu de Dios, no se refiere a la expresión a la inspiración profética, sino a un cambio de decisión de Bilam que Bilam experimentó dentro de sí mismo. Al decir que le llegó el Ruach Elohim, Espíritu de Dios, la Torá quiere decir que, a diferencia de antes, cuando Bilam estaba poseído desde un espíritu de maldad contra Israel, tuvo ahora un cambio de ánimo respecto a lo que sentía antes y por eso decidió bendecirlos. Seguimos la parashá, dice, declamó su parábola y dijo, el discurso de Bilam, hijo de Beor, y el discurso del varón porforado en el ojo. Dice aquí, esta forma gramatical es análoga a la siguiente, a la fuente de agua. Pero según su exegesis Agadicá, ambos Balak y Bilam eran más destacados que sus respectivos padres. En referencia a Balak, la escritura dice que Balak Benot Zippor, que puede ser leído como Balak, su hijo es Zippor, implicando que su padre era un hijo en términos de rango real. Y de igual modo, Bilam Beno Beor también puede ser entendido como su hijo es Beor, queriendo decir que Bilam era más grande que su padre en términos de don profético, como dice el refrán, era un mané hijo de un peraz. Perforado en el ojo. Se describió en este modo porque su ojo había sido perforado y extraído, y la cavidad de su ojo parecía abierta, así como que el ojo cuando se cae de su lugar, lo que quiere decir aquí. En la Mishnah, como vemos, la frase dice tiempo suficiente para que perfore un hoyo, lo tape y el tapón se seque. Nuestros maestros dijeron que porque Bilán había dicho, ¿quién ha contado el polvo de Jacob y en el número de la procreación de Israel? Olvidando al hecho de que, por decirlo así, es un delito se siente y cuenta las relaciones maritales de Israel, esperando el momento en que llegue la gota de semen, del cual nazca un varón justo. Ello le asombró tanto que dijo en su corazón, aquel que es santo y cuyos servidores que son los ángeles, son santos, es posible que mire estas cosas. Y a causa de esto el ojo de Bilán se cerró. Y ahí quienes explican que la frase Shtuyain quiere decir abierto de ojo, como la traduce el Targum de Onkelos. Y puesto que dijo abierto de ojo y no abierto de ojos, aprendemos que era ciego de uno de los ojos. Seguimos en el versículo 4, el discurso del que escucha los dichos de Dios, el que contempla la visión del Todopoderoso caído más con ojos descubiertos. Dice Rashi queriendo decir que Dios solamente se le revelaba de noche mientras estaba acostado en su lecho. Y su interpretación de Rashi era el siguiente. Cuando Dios se le revelaba, Bilam no poseía la fuerza suficiente para mantenerse parado, por lo que caía sobre su rostro debido a la intensidad de la revelación, ya que era incircunciso. Y por ello era repugnante que Dios se le revelase estando él en postura erecta delante de él. Rashi explicó que antes de circuncidarse Abraham tampoco podía mantenerse en pie cuando Dios se le manifestaba y por eso cayó sobre su rostro ante el sobrecogimiento que le producía la presencia divina. Y cita a Bilán como ejemplo de alguien que sin estar circuncidado no posee la fuerza para soportar la manifestación profética. Sin embargo, respecto a Abraham, Ramban opina que se postraba con el propósito de concentrar toda la fuerza de su mente en la revelación. Versículo 5: ¿Qué tan buenas son sus tiendas, Jacob, tu residencia, Israel? Dice, ¿qué tan buenas son tus tiendas? Clamó esto debido a que vio que las entradas de las tiendas de los israelitas no estaban dirigidas una frente a la otra. Tu residencia, esto significa tu campamento, como lo traduce el Targum. Según otra explicación, la frase, qué buenas son sus tiendas, Jacob, quiere decir qué buenas eran las tiendas, la tienda de Shiloh y la casa eterna, cuando existieron. Eran buenas porque en esos sitios ustedes ofrecían ofrendas a Dios para hacer expiación por ustedes. Y la expresión, tu residencia, significa que son buenas, incluso ahora que están destruidas, ya que ellas constituyen garantía para ustedes, y el hecho de que estén destruidas es expiación para sus almas, como se declara el Eterno ha agotado su ira, y gracias a que su ira se ha agotado, gracias a que Él ha prendido fuego a Sión. Seguimos como arroyos se extienden, como huertos junto al río, como aloes
que el Eterno ha plantado como cedro junto a aguas. Dice Rashi, como arroyo se extiende, es decir, que se alargan y extienden prolongándose hacia lo lejos. Respecto a las bendiciones que Bilán pronunció, nuestros maestros dijeron: a partir de las bendiciones de ese malvado, inferimos la intención que realmente estaba en su corazón maldecirlos, como cuando dirigió su rostro hacia el desierto. Cuando Dios cambió las palabras de su boca, Bilán lo bendijo con bendiciones similares a las maldiciones que quería pronunciar, etc. Como se declara en el capítulo talmúdico de Helen en el Tratado de Sanedrín. Ahí el Talmud dice: Rabbi Yohanan dijo que las bendiciones de ese malvado, de las bendiciones de ese malvado puedes aprender qué intenciones tenía en su corazón. Él quiso decir que Israel no tenga sinagogas ni centro de estudio, pero en vez de eso dijo: qué buenas son tus tiendas, Jacob. Quiso decir que la presencia divina no residirá en Israel, pero en vez de eso dijo: y tú residencias Israel. Quiso decir que su reinado no durará, pero en vez de eso dijo: como arroyos que se extienden. Quiso decir que los israelitas no tuvieran olivos ni viñedos, pero en vez de eso dijo: como huertos junto al río. Quiso decir que su fragancia, su cumplimiento de los preceptos, no se difundiera, pero a la vez de eso dijo: como aloes que plantó el Eterno. Quiso decir que no tuvieran reyes de envergadura, pero en vez de eso dijo: como cedros junto a aguas. Quiso decir que no tuviera un rey hijo de rey, pero en vez de eso dijo: fluirá agua de sus fuentes. Quiso decir que su reinado no dominase sobre las demás naciones, pero en vez de eso dijo: y su semilla estará en aguas abundantes. Quiso decir que su reinado no se fuera poderoso, pero en vez de eso dijo: y su rey se exaltará más que Agag. Quiso decir que su reinado no fuese temido, pero en vez de eso dijo: y será enaltecido su reinado. Como Eloes dice, como dice Targum, y está relacionada con la frase mirra y aloes. El Eterno ha plantado en el jardín del Edén. Según otras explicaciones, la frase que Elohim Nata Shem significa que son como el cielo, que están extendidos como una tienda sobre la tierra, como se declara: Dios ten solo los cielos como una tienda para habitar. Que el Eterno ha plantado, hallamos la expresión plantar respecto a tiendas, como se declara: y plantará las tiendas de su palacio. Fluirá agua, seguimos 7, fluirá agua de sus pozos, y su semilla estará en agua abundante, y su rey será exaltado más que Agag, y su reinado será enaltecido. Dice de tus pozos, dice de sus fuentes. Y la semilla estará en agua abundante, expresa prosperidad. Quiere decir que será como la semilla sembrada en terreno de aguas. Su rey será ensalzado más que Agag. Esa profecía quiere decir que el primer rey de los israelitas vencerá a Agag, rey de Amalek, y su reino será enaltecido de Jacob, más y más aún, ya que después del rey Shaul vendrán los reyes de David y Shlomo. Seguimos, versículo 8. Dios, que los sacó de Mitzrayim, conforme al poder de su excelencia, Él consumirá a los pueblos que se oprimen. Él rodeará sus huesos, y sus saetas los traspasarán. Dios, que los sacó de Mitzrayim. ¿Quién fue la causa de esta grandeza? Dios, que los sacó de Mitzrayim por medio de su poder y de su excelencia. Él consumirá a los pueblos que sean sus opresores. Dice aquí, aparece una oración, en el versículo 23-22 aparece una oración casi idéntica a la que este versículo, pero hay una diferencia esencial en el sentido de que ambas oraciones, en aquel caso, Bilán estaba afirmando que Dios había sacado a los israelitas por medio de su poder. Aquí, sin embargo, puesto que Bilán ya lo había dicho en esa ocasión, lo que quiere decir es otra cosa. Quiere enfatizar que es con su poder que Dios consumirá a las naciones. Sus huesos de los opresores, Él roerá. Menachem ben Saruk explicó este término en el sentido de quebrar. Quiere decir que con los dientes se arranca la carne que está alrededor del hueso junto con el tuétano que está al interior, dejando el hueso desnudo y de carne y de tuétano. Y sus saetas los traspasarán. Tal vez que lo tradujo como la referencia como los opresores. Se refiere a la repartición de ella, de igual modo que tradujo la frase los que viven de él. Dice aquí.
Seguimos, se agazapó, se echó como un león y como un león fuerte, ¿quién lo levantará? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Se agazapó y echó como un león. Esta frase debe ser entendida como la traduce el Targum, queriendo decir que los israelitas se asentarán en su tierra como con poder y fuerza. Seguimos entonces, se encendió la ira de Balac contra Bilán y batió sus palmas. Dice Rashi, esto significa que golpeó sus manos una contra la otra. Y Balac dijo a Bilam, para maldecir a mis enemigos te llamé, y aquí que incluso los has bendecido estas 3 veces, y ahora escapa por ti a tu lugar. Yo había dicho que ciertamente te honraría, pero he aquí que el Eterno te ha privado del honor. Y Bilán dijo a Balac, ¿acaso no incluso a tus mensajeros que enviaste hablé diciendo, aún si Balac me diera su casa llena de plata y oro, no podré yo transgredir la palabra del Eterno para hacer bien o mal de mi propio corazón? Lo que el Eterno hable es lo que hablaré. Aquí Bilán no dijo mi Dios, como se declara que lo dijo por primera vez, ya que se había dado cuenta de que se había vuelto despreciable ante el santo bendito es y había sido expulsado de su presencia. Cuando Bilán dijo a los segundos emisarios enviados por Balac que estaría sujeto a lo que Dios le ordenase respecto a Israel, dijo, aun si Balac me diera la casa llena de plata y oro, no podría yo transgredir la palabra del Eterno mi Dios, para hacer esa cosa pequeña o grande. Aquí, sin embargo, omitió decir mi Dios, implicando que se había operado una ruptura en su relación con Dios a raíz de su repetido intento de perjudicar a Israel. Dice, y ahora he aquí que yo marcho a mi pueblo. Dice Rashi, quería decir, desde ahora yo soy como los demás miembros de mi pueblo, puesto que el Santo Bendito se ha alejado de mí. Quiere decir de que ya como ahora, eh, ya como Hashem ya no va a hablar con él, que ya no tiene eh, ese nivel profético que tenía anteriormente, entonces ya voy a ser como una persona normal, como cualquier otra persona normal. Como decía que antes se jactaba diciendo de que él sabía el pensamiento de Hashem, cuando se enojaba, cuando esto, no otro, ahorita ya no, ya no tiene nada, absolutamente nada. Y dice Bilán, y ahora he marcho a mi pueblo, ven y te aconsejaré lo que esta nación hará a tu nación al final de los días. ¿Qué es lo que puedes hacer contra Israel? Dice Rashi. ¿Y en qué consistió el consejo? Le dijo su Dios de Israel odia la promiscuidad sexual. Haz que pequen por medio de las mujeres de tu pueblo, como se declara en el capítulo talmúdico de Hélek en el Tratado de Sanedrín. Sabe que, sin lugar a dudas, fue Bilán el que dio este consejo de hacerlos tropezar por medio de promiscuidad, puesto que respecto a las mujeres de Moab se declara aquí que estas fueron las que provocaron que los hijos de Israel cometieran traición contra el Eterno a través de la palabra de Bilam. Seguimos, declamó su parábola y dijo, el discurso de Bilán, hijo de Beor, y el discurso del varón perforado del ojo, el discurso del que escucha los dichos de Dios y conoce la mente del Altísimo, el que contempla la visión del Todopoderoso caído, mas con ojos descubiertos. A ver qué dice aquí, con lo que esta nación hará tu nación, este pasaje es elíptico. Y en realidad quería decir, ven, te aconsejaré cómo hacer tropezar, o sea, cómo hacer a pecar a ellos. Y además te diré lo que en el futuro ellos harán de mal a tu pueblo Moab al final de los días. Traspasará a los nobles de Midian. Y el Targum explica lo que está implicando en el lenguaje elíptico del hebreo. Yo aquí que yo marcho a mi pueblo, ven pues, te aconsejaré lo que debes hacer y también te mostraré lo que este pueblo hará a tu pueblo al final de los días, como dice aquí Rashi. Y conoce la mente del Altísimo en el sentido de saber determinar con precisión la hora en que él se enoja. Rashi va a mencionar que Bilán en realidad no tenía poder autónomo para maldecir, sino que solo sabía determinar el momento en que Dios se enoja con Israel. Según algunos comentaristas, esto se infiere del hecho de que si ni siquiera conocía bien a su asna, ¿cómo podía entonces conocer lo que Dios tiene en mente? Según otros, se interpreta indirectamente la palabra Da'at, este versículo, la cual es leída como compuesta de dos palabras, Da, que sabe, y Et, el momento. Da'at, Da'atet, que sabía el momento en el cual Akadosh Baruj Hu se enfurece.
¿Cuál es la diferencia entre se enfurece o que momento que se enfurece? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Hay momentos también donde si hacen transgresiones también se enfurece y todo lo demás. ¿Cuál es la diferencia? Dice, en el Tratado de Brajot dice que él se enfurece en la mañana. Cuando ve, ¿por qué se enfurece? Porque en las primeras 3 horas se paran los del día. Después de las 3 horas del día se paran los reyes del mundo y ellos se posternan ante el sol. Quiero como el sol si fuera un dios o algo por el estilo y se inclinan ante él y le piden y hacen esto y todo lo demás. Pero Hashem se enfurece por eso que ellos hacen, por no reconocer que todo viene del creador. Y por eso es que en las primeras 3 horas se enfurece. Eso, ¿cuánto es ese momento? Ese momento es lo que es un momento, como dicen los sabios del Tratado de Brajot en la página 7. Un momento, ¿qué es un momento? Un segundo, ¿no? Lo que dura diciendo momento, lo que dura diciendo rega en hebreo, que es momento. Eso es lo que es. Entonces él sabía exactamente cuándo era ese tiempo. ¿Y cuál es la diferencia entre ese momento y otros momentos que Dios también se enfurece? Dice el Sera Shimshon de que ese momento es un momento de solamente juicio. No hay nada de rajamín, de misericordia en ese momento. No como los demás lugares, que incluso que Hashem esté haciendo juicio al mundo, también está la manifestación de la misericordia junto con el juicio. Pero en este caso no. Seguimos, lo veré, mas no ahora. Lo atisbaré, mas no cercano. Un asno surgirá de Jacob y se alzará el cetro de Israel. Dice Rashi, lo veo, yo veo la cualidad de Jacob y su grandeza, pero esta no se expresa plenamente ahora, sino que la hará después de un cierto tiempo. ¿De qué tiempo? Del tiempo de que venga la redención. Un astro surgirá, dice Rashi, esto debe ser entendido como el traduce Targum. Tienen que tener un significado, como decir, la frase quiere decir que el destino de Jacob se levantará victoriosamente y se alzará el cetro. Esto es una alusión al rey, a un rey que soyuzga y domina. Traspasará a los nobles de Moab y horadará a todos los hijos de Shet. Traspasará a todos los nobles de Moab, dice aquí Rashi, esto alude al rey David, de quien se declara abatió a Moab, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir. Honradará, este término significa cavar, lo mismo que significa yo cavaré, el hoyo de la fosa de donde ustedes fueron cavados. Los cuervos del valle la cavaron. Todos los hijos de Shed, es decir, todas las naciones del mundo, ya que todos los seres humanos salieron de Shed, hijo del primer hombre Adán. Como dice aquí, que Shed fue el único hijo sobreviviente de Adán, ya que Caín había matado a Abel, y luego Caín murió por accidente a manos de uno de sus descendientes, como vimos en Rashi, que fue Lemech. Y luego a raíz del diluvio toda la humanidad desciende de Noah, descendiente de Shet. Edom será conquistada y Seir será conquista. Edom será conquista y Seir será conquista de sus enemigos, pero Israel hará riquezas. Dice aquí, Seir será conquista. Seir es el nombre del país donde Esaf, padre del fundador de Edom, se estableció, como se relata en el Bereshit 36:8, y Esaf se estableció en el monte de Seir. Esaf es Edom. Dice de sus enemigos, o sea Israel. Uno, uno subyugará a Jacob y hará aparecer al remanente de la ciudad. Es decir, y además del rey David, habrá otro gobernante surgido de Jacob. Ken, esta profecía habla específicamente del Mesías, descendiente de David. No puede referirse al rey David mismo, porque históricamente David no aniquiló al remanente de la ciudad. Y hará perecer al remanente de la ciudad, dice Rashi, de la ciudad más importante de Edom, que es Roma.
Este pasaje habla respecto al rey Mesías. Como se declara de él, dominará de un mar al otro. Y también está escrito, y no habrá remanente de la casa de Esaf. Como dice, la casa de Jacob se convertirá en fuego, la casa de Joseph en flama, y la casa de Esaf en hojarasca. Les prenderán fuego a los que les prenderá fuego y los consumirán. Y no habrá sobreviviente de la casa de Esaf, pues así el Eterno ha hablado. Seguimos, vio a Amalek y, declamando sus parábolas, dijo, primordial de los pueblos es Amalek, mas su fin es perecer eternamente. Dice Rashi, vio a Amalek, contempló el castigo que Dios enviará a Amalek. Y la explicación la trae mismo, por ser primordial de los pueblos es Amalek. En otras palabras, es justamente porque Amalek fue la primera nación en atacar a Israel, que su fin será la perdición eterna. Entonces dice, vio al Kení, puesto que el Kení tenía su enclave cerca de Amalek. Como se declara, Shaul dijo al Kení. Bilam lo mencionó después de Amalek. Bilam vislumbró la grandeza de los descendientes de Itro, el Kení, de quienes se declara que eran Shimatim, Tiratim, Shuhatim. Las familias de él. Vio al Kení y declamando su parábola dijo, firme es tu morada y asentado en la roca está tu nido. Pues si el Kení es eliminado, ¿hasta dónde Ashur te llevará cautivo? Firme es tu morada, Bilán quiso decir, me asombro de ti, Yitro, a causa de que te hiciste digno a causa de que te hiciste digno de tal grandeza. A ver, se sabe que Bilam, ¿quién eran los tres consejeros del faraón? Bilam, Yitro y Job. Y fíjate, Bilam dice, tú estuviste conmigo con el faraón, cómo has llegado a tal grandeza? ¿Acaso no estuviste conmigo en el plan de destrucción de Israel, cuando el faraón dijo, venga, actuemos astutamente contra él, y ahora tienes tu sede en la firmeza y en el poder de Israel? Hablando proféticamente del clan Kení, Bilán se está dirigiendo a su ancestro Yitro. La grandeza espiritual debe formar parte de Israel y del Sanedrín, su máximo órgano legislativo. Pues si el Kení es eliminado, afortunado eres de haber logrado tener tu enclave en tu poder, pues gracias a ellos nunca serás expulsado del mundo. Es decir, para siempre perdurarás por haberse convertido. Fíjate lo que le dice. Pues si bien es cierto que en el futuro serás exilado junto con las 10 tribus y serás eliminado del sitio donde te había establecido, ¿qué importa? Fíjate aquí, ¿qué importa de lo que suceda después, Are? Ya que te has convertido y tienes parte del mundo venidero y vas a tener parte de la eternidad y todo lo demás, y compraste tu mundo venidero, ¿qué importa lo que suceda después? ¿Qué? Eso es lo que la persona no ve. La persona piensa que supuestamente que si yo sigo así en mi estatus de Goy, entonces no, tranquilo, Hashem es misericordioso y me va a dar de esto. Hashem ya dijo, Hashem no es una persona que se arrepiente y después dar otra cosa o hace otra cosa. Los justos saldrían automáticamente diciendo, ¿cómo le vas a dar a una persona así esto? Haré yo para poderlo tener todo lo que tuve que hacer. Y esa persona no ha hecho nada, ¿le vas a dar eso? Entonces todo sería como de repente decirlo como una mentira, ¿sí? Como una persona que recibe dinero en la aduana para que me deje pasar, hacer esto, no sé. Pero los demás hacen tremendo papeleo, tremendas cosas y todo lo demás se esfuerzan y todo lo demás para poder hacerlo pasar rectamente. El otro llega y dice, no, toma, yo le doy plata y ya pasa. Así igualito acá. La persona no puede ser un goy y decir, "Ah, no, Hashem, como yo me comporté bien, Hashem me va a dar esto, me va a hacer, no, no, Pitón, no va a dar nada. Y fíjate lo que dice Bilán, fíjate lo que dice Bilán, hasta dónde Ashur te llevará cautivo, hasta dónde el Ashur te podrá exiliar, quizás hasta Jalaj y Jabor.
Pero no importa, eso no significa ser expulsado del mundo, sino meramente un traslado temporal de lugar a lugar, y ciertamente retornarás a la tierra de Israel junto con los demás exiliados. Y tomó su parábola y dijo: ¿Hay quién sobrevivirá cuando él imponga esto? Tomó su parábola y dice: puesto que había mencionado el cautiverio de las 10 tribus a manos de Ashur, dijo: ¿Hay quién sobrevivirá cuando él, o sea Dios, imponga esto? Quería decir, ¿quién podrá mantenerse con vida a pesar de que él imponga esto? De tal modo que aquel que decreta estas calamidades no las imponga sobre él, pues Sanjerib, que era el rey de Ashur, se levantará y traerá a la confusión a todas las naciones del mundo. Y además, ¿por qué? Porque él las mezcló. Por eso es que hoy en día no se sabe dónde está Malek, dónde está, ¿sí? Porque él agarró las naciones y empezó a mezclarlas. Y además después vendrán buques de la costa de Kitim, a lo que significa que los Kitim, que son los romanos, pasarán en enormes buques de guerra contra Ashur. En la época en que se fundó el Imperio Romano, el Imperio Asirio ya no existía como tal, pues había sido sustituido sucesivamente por el Imperio Babilónico y luego por el Imperio Persa, a su vez destruido por las conquistas de Alejandro Magno. No obstante, el Imperio Romano extendió sus conquistas hasta el territorio de Ashur, que se localizaba en la antigua Mesopotamia, lo que es actualmente Irán e Irak. Y aunque el Imperio Asirio ya no existía como tal, al haber Roma conquistado los restos de esos imperios, es como si hubiera conquistado directamente a Ashur. Seguimos Rivera, pero también él perecerá eternamente. Bilam se levantó y se fue, regresando a su lugar, y también Balac prosiguió su camino. Dice: afligarán a otra ribera, afligarán a los que se hallen al otro lado del río, pero también él parecerá eternamente. Y asimismo declaró explícitamente el profeta Daniel, hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo pereció. Barcos, dice Rashi, este vocablo designa barcos enormes, ya que está escrito: y un buque poderoso, cuya traducción en el Targum Jonathan Menusiel, y un barco enorme. Entonces, con esto, Baruch Hashem, hemos terminado el capítulo 24 para empezar el capítulo 25, que es ya el final de la Parasha Besat Hashem. Que tengamos buen día.